Del 16 al 18 de marzo de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estuvo en Panamá. Los días 17 y 18 de marzo, una delegación de la Corte Interamericana y su secretaría efectuó una visita a la provincia de Darién y una audiencia privada en Ciudad de Panamá, con el objetivo de obtener información para supervisar la ejecución de las medidas provisionales ordenadas en el caso Vélez Lor y valorar la solicitud efectuada por Panamá respecto a su levantamiento. La delegación estuvo compuesta por el presidente del tribunal, el juez Ricardo Pérez Manrique, su vicepresidente, el juez Humberto Antonio Sierra Porto, y la jueza Nancy Hernández López. Acompañó a la delegación también el secretario de la Corte Interamericana, Pablo Saavedra Alessandri, la secretaria adjunta, Romina Simienski, y Bruno Rodríguez Rebellino, asesor de la presidencia. El presidente del tribunal agradeció al Estado de Panamá por todo el apoyo y la organización para la realización de estas diligencias en su territorio. El día 16 de marzo, la delegación de la Corte realizó una visita protocolar a la Corte Suprema de Justicia. Así lo explicaba el presidente Ricardo Pérez Manrique. Hemos solicitado una entrevista a la Corte Suprema de Justicia de Panamá, donde hemos explicado qué es lo que la Corte viene a hacer a Panamá, concretamente en el marco de las medidas provisionales dictadas en el caso Vélez Lor. Hemos planteado a la Corte de Panamá nuestros respetos y nuestra invitación a seguir trabajando en la línea del convenio de cooperación que oportunamente celebramos las dos Cortes. Hemos logrado que se designen referentes tanto de Panamá como de la Corte Interamericana para empezar a organizar cursos y otras actividades académicas para que ambos tribunales puedan dialogar y puedan tener una tarea en común que tiene que ver con la aplicación de los derechos humanos en el ámbito doméstico del Estado panameño en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 17 de marzo de 2022, la delegación de la Corte efectuó una visita a la provincia de Darién en aras de verificar en terreno y de forma directa el nivel de implementación de las medidas provisionales. Es bueno recordar que mediante resoluciones de 29 de julio de 2020 y 24 de junio de 2021, la Corte Interamericana adoptó medidas provisionales para proteger los derechos a la salud, integridad personal y vida de las personas en 3 estaciones de recepción migratoria: La Peñita, Lajas Blancas y San Vicente, así como en la comunidad receptora de Bajo Chiquito, todas en la provincia de Darién. Asimismo, requirió al Estado que asegure de forma inmediata y efectiva el acceso a servicios de salud esenciales sin discriminación a todas las personas que se encuentren en las referidas estaciones de recepción migratoria, incluyendo la detección temprana y tratamiento del COVID-19. En la resolución de 2021, la Corte valoró que el Estado ha realizado importantes acciones para incrementar las medidas provisionales ordenadas por este tribunal, las cuales reflejan que efectivamente ha habido una mejora en la situación de las estaciones migratorias para enfrentar los riesgos de la propagación del COVID-19. Sin embargo, el tribunal mantuvo la vigencia de las medidas debido a la persistencia de factores de riesgo, algunos generados por la continuidad de la pandemia y por la necesidad de obtener información más precisa sobre algunas condiciones materiales. Supervisando la implementación de estas medidas provisionales ordenadas al Estado de Panamá, el 17 de marzo la delegación de la Corte Interamericana efectuó una visita a la provincia de Darién, con el objetivo de verificar en terreno y de forma directa cómo se estaban implementando las medidas provisionales. La delegación de la Corte realizó recorridas por la comunidad receptora de Bajo Chiquito, la estación de recepción migratoria de Lajas Blancas y por último la estación de recepción migratoria de San Vicente. El presidente de la Corte Interamericana lo explica de la siguiente manera. Estamos haciendo una visita de la Corte, primero a la estación receptora de Bajo Chiquita y ahora en la estación migratoria de Lajas Blancas, donde estamos apreciando junto con las altas autoridades del Estado panameño, con representantes de las víctimas y de la Comisión Interamericana, los avances que se han aplicado en la atención de la salud, en la atención sanitaria, pero también en la protección de otros derechos de las personas migrantes que ingresan a Panamá por la selva del Darién. Estamos en pleno recorrido, decir que se nos ha planteado toda la información que hemos solicitado hasta el momento. Todavía no queda otra estación migratoria, que es San Vicente, a donde culminaremos el recorrido.
Quiero decir que esto nos ha permitido ver de manera directa cuáles han sido los efectos de las medidas provisionales adoptadas por la Corte en el 2020 en el marco del caso Vélez Dor. Posterior a la visita en terreno, que se realizó el jueves 17, el viernes 18 de marzo se celebró una audiencia privada con el objeto de que el Estado, los representantes de los beneficiarios, la Comisión y la Defensoría del Pueblo de Panamá pudieran complementar y referirse a la información recibida durante la visita realizada el día previo. La información recibida durante la visita y la audiencia serán puestas en conocimiento del tribunal, para que posteriormente, mediante una resolución, la valore. Al finalizar la visita al Estado de Panamá, el día 18 de marzo la delegación de la Corte se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Mounes, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Marta Elida Gordón. Más información sobre la visita realizada en el marco del 147 periodo ordinario de sesiones la encuentras en nuestras redes sociales con el hashtag Diligencia Corte DH Panamá. Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos.